Más despacio que me caliento. La sostenibilidad explicada para que la entienda tu cuñado, el negacionista. Hola a todos y a todas y bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast. Estamos al fin aquí después de casi un año de planificar y bueno, pues muy emocionadas, ¿no? Amigas, estoy muy contenta, la verdad, porque básicamente me hace mucha ilusión poder sacar un poco a la gente de las redes sociales, ya que en un minuto es muy complicado poder explicar muchos temas que son bien complejos y aquí las vamos a poder tener el tiempo suficiente para que podamos entrar en temas en los que vamos a poder hilar y vamos a poder debatir. Así que yo estoy tremendamente emocionada Y y como dices nerviosa. tú, Maggie, ¿no? Como dices tú, los temas chichosos. Los temas chichosos, sacarle toda la chicha a todo lo que podamos. Ana, ¿nos Eso cuentas un es. poco de qué vamos a hablar, porfa, en este Sí, podcast? pues la idea, ¿no? La idea que tenemos es poder un poco hablar sobre los mitos, las verdades de la sostenibilidad, aprovechar a bajar un poquito a ese nivel más técnico, más científico, que a veces, pues en esos formatos muy cortitos no caben, y bueno, pues ir pudiendo resolver las diferentes dudas que surgen, ¿no? La realidad de la crisis climática, temas ambientales, temas sociales, por supuesto, y no podía ser de otra manera con Maggie liderando el podcast, pues temas de greenwashing también hablaremos. Bueno, antes que nada decirte, Ana, que no es casual que estés tú aquí. La verdad, yo tenía como una intención muy clara de poder tener una coequiper con tu perfil, así que sin más dilación, explícanos quién eres y qué haces. Venga, pues voy a intentar hacerlo muy breve. Bueno, yo me estudié ciencias ambientales cuando hice la carrera y he tenido la suerte desde entonces, hace 15 años, dedicarme a la sostenibilidad y al medio ambiente en departamentos de empresas internacionales. Así que, bueno, pues he podido combinar, ¿no? Eso que me gusta desde que soy pequeña, el medio ambiente, con mi profesión. Sí que es cierto que, bueno, pues también al dedicarme a esto, ¿qué ha pasado? Que he seguido muy de cerca, desde que salí de la carrera en 2008, las COPs, qué ha pasado con la crisis climática y, bueno, pues he visto cómo año tras año, lamentablemente, la situación se hace más urgente y más acuciante. Entonces, esto siempre me ha generado pues un poco de ansiedad o de coansiedad, pero yo creo que el punto de inflexión fue cuando me convertí en mamá hace 4 años, em, y no porque piense que este futuro no me va a afectar a mí, porque yo soy ya muy consciente de que mi vejez, nuestra vejez, pues va a tener, bueno, va a ser complicada en este sentido, pero bueno, como que yo a mí misma me doy más igual, ¿no? Ahora, cuando pienso en mis hijas, pues la cosa cambia, ¿no? Esa ansiedad se vuelve mucho más intensa. Así que, bueno, pues hace 4 años decidí abrir ese perfil de Instagram, Mi Vida Más Sostenible, donde conocí a Maggie. Y justo pues mi objetivo allí es pues tratar de trasladar esos conocimientos un poquito más técnicos que quizás tengo yo, como dice Maggie, pues para que lleguen también a un público más amplio y que todos nos impliquemos o tratar de, bueno, pues generar más acción por parte de la sociedad y más información. Pues Así muchas que gracias, Ana. Pero no vamos es a estar así. solas, ¿eh? No vamos a estar solas, tenemos también a Susana. Susana, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué haces? Hola, muy buenas. Bueno, pues yo soy la parte técnica que, bueno, Maggie me preguntó, ¿no? Cómo podíamos hacerlo y le dije, vale, yo me encargo de la parte técnica y me subo también al barco porque es un tema que me interesa. Yo soy periodista de profesión y en la radio y televisión de aquí de Cardedeu pues me encargo un poco de temas de producción también audiovisual. Y nada, pues también estoy un poco concienciada con el tema de la sostenibilidad y pues vi la oportunidad para, para poder subirme al barco. Espectacular. Y ahora te cuento un poquito de mí. Soy Maggie, tiende de Corrata, y he estado los suficientes años en multinacional como para tener la certeza de que lo único que las multinacionales y la industria tiene que hacer para poder ayudarnos a frenar esto, no lo van a hacer, que es decrecer. Ujú. Mira qué a gusto me he Esto es un, quedado. esto es un, esto es un bombazo, ¿eh? Yo creo que lo bueno es que nos complementamos bastante las tres, cada una con nuestro background, nuestras competencias y nuestras creencias. Y yo creo que de esto podemos debatir también, Maggie, ¿no? Pero sí, Espectacular. efectivamente, el decrecimiento es
algo clave. Amigas, ¿entramos al lío o no entramos al lío? Porque esto de la COP a mí me tiene como loca. La realidad es que yo no he seguido mucho la COP porque realmente estaba bastante descreída, pero Ana es como una entusiasta de la COP y ha estado como arengándome con el tema de la COP los últimos meses hasta que me convenció y empecé como a seguirla. De hecho, hemos preguntado a la audiencia qué dudas tenían con respecto a esta última, que es la COP28, y la realidad es que los que estamos en la calle y no tenemos así una formación más profunda, lo que entendemos como la COP es una reunión anual en donde se juntan varios países a debatir temas relacionados con el medio ambiente, con resultados raritos. Vamos a poner tibiones, vamos a ponerlo así. Y ahí un poco nos quedamos. Luego ya, evidentemente, hay mucho más y por esto yo necesito, Ana, que nos expliques un poco y podamos rascar bien en qué ha sucedido en esta COP28. Explícanos lo fácil, por favor, te lo pido, y ir viendo qué puede suceder, bueno, lo que nos cuentes. Vamos al lío. Entonces, bueno, pues efectivamente, ¿qué son las COPs? No vas nada desencaminadas, son unas conferencias que se producen cada año, las organiza Naciones Unidas, el Framework de Cambio Climático, y allí se reúnen todos los países del mundo a debatir cómo ponerle freno, ¿no? Cómo evitarlo ya se sabe que no se va a poder evitar, pero sí cómo limitar sus efectos negativos. Entonces, básicamente lo que se discute es cuánto tenemos que reducir las emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero, el planeta en su conjunto y cada uno de los países, qué medidas se tienen que llevar a cabo para conseguirlo y en qué plazos, ¿no? Y bueno, y luego también hay otros temas sobre quién paga la fiesta. Bueno, pues los países en vías de desarrollo no tienen tantas capacidades, ¿no?, de invertir y transicionar como los en vías de desarrollo, y entonces es fundamental decidir quién paga la transición de estos países. Entonces, básicamente eso es lo que se discute en las COPs. Yo creo que una de las preguntas que más salía, ¿no?, en esa consulta que hiciste a la audiencia es, oye, ¿esto sirve para algo? ¿No sirve para algo? Bueno, pues ahora vamos a verlo. Sí que antes de empezar a hablar de qué ha pasado en esta COP, en la COP28 de Dubái, creo que es importante que hablemos un momentito sobre la COP que tuvo lugar en 2015 en París, porque allí se logró un acuerdo muy, muy importante que es jurídicamente vinculante, ¿vale? Que esta es una de las preguntas que nos hacían, y que sienta las bases de todo lo que se está discutiendo en el resto de las COPs. ¿Por qué fue tan importante este acuerdo? Bueno, pues porque allí, por primera vez en la historia, todos los países acordaron que para poder evitar los peores efectos del cambio climático, teníamos que limitar el aumento de la temperatura media del planeta 1,5 grados. Y esto es algo muy, muy concreto, ¿no? Es verdad que 1,5 grados puede parecer poca cosa, ¿no? ¿Por qué 1,5 grados y no 3 o no 0,5 o demás? Bueno, pues al final esto es algo que nos dicen los científicos. Igual que si tú te pones malo, no vas a ver a un político, vas a ver a un médico, a un científico, pues en esto es igual, ¿no? El diagnóstico del planeta lo tienen que hacer los científicos. Y lo que existe es el IPCC. Voy a soltar algún palabra, pero voy a intentar explicarlo sencillo. Porque yo también creo que está bien, ¿no?, que cuando empecemos a oír estos palabras nos empiecen a sonar. Entonces, el IPCC es el Panel Intergubernamental de Científicos sobre Cambio Climático de la ONU, que son científicos independientes de todo el mundo que lo que analizan es cómo evoluciona el clima, cómo se modifica con las emisiones de CO2 que se emiten y cuáles van a ser sus consecuencias. Y no solamente se quedan ahí, sino también nos dan qué acciones deberíamos de tomar para poder evitarlo. Entonces, en el último informe que lanzaron estos científicos, dijeron muy claramente que para evitar los peores escenarios del cambio climático y poder adaptarnos a ellos y más o menos sobrellevarlo, era importante limitar a 1,5 grados. ¿Esto quiere decir que la temperatura media del planeta, si lo conseguimos, solamente va a aumentar 1,5 en las diferentes regiones? No. Hay zonas que se calientan más que otras. Y ¿sabéis qué? Estamos en una zona, España,
se Sorpréndeme, Ana. calienta. Bueno, pues España, por ejemplo, es un punto caliente. Es una zona que, bueno, pues debido a su ubicación, se considera punto caliente. Entonces, ¿qué pasaría, ¿no? Si en España no logramos o sea, si en el mundo, perdón, no logramos limitar este aumento de la temperatura a 1,5 grados y nos fuésemos a 2 grados? Bueno, pues esto querría decir que empezarían a ser habituales veranos en los que superaríamos los 50 grados. ¿Y qué pasaría si no nos quedamos en 2 y vamos a 3 grados? Bueno, pues es que tampoco parece gran cosa. Bueno, pues esto Claro, significaría... para Finlandia a lo mejor no parece gran cosa. Exacto. Total. Pues entonces esos 3 grados en España implicarían que se empezarían a superar los 60 grados y los 60 grados son incompatibles con la vida. ¿Vale? Entonces estamos hablando pues de ese nivel de consecuencias y de la diferencia, bueno, pues de unas décimas o de unos grados. ¿Vale? Para que ¿Y con los entendamos 50 grados podríamos vivir? Sí, sí, se puede Claro, hay vivir. cosechas, ¿no? Cultivar y etcétera. Claro, es que ese es un tema, a lo mejor vivir, o sea, sobrevivir podríamos, pero a lo Malvivir. mejor no podríamos tener, no sé, cultivos Agua, cultivos. agua Claro. como los que tenemos ahora. Vamos, que no es un dato menor todo esto que nos estás explicando. Yo creo que, chicas, me voy a mi casa. Chao, hasta luego. No. Bueno, he de decir que esto, Maggie, no lo hemos comentado, pero ha dicho Maggie, no, Ana me ha estado diciendo, oye, la COP. Yo he de decir que yo sueño. Tengo Es cierto, pesadillas. debo decir que es cierto porque me lo explicaba por teléfono, que ella tenía pesadillas durante el tiempo que duró la COP. Terrible. Sí, o sea, o sea, son datos que yo creo que está bien que la gente sepa, porque luego vamos ahora a las cenas de Navidad con el cuñado José Luis, negacionista, y nos dice 1,5 grados, bueno, y 3 grados, pues qué bien. Bueno, Podríamos entonces, subir 10. eso es. Entonces, yo creo que está bien que sepamos un poco qué consecuencias implicaría eso. Entonces, por eso es importante 1,5 grados. Y que no es un dato menor, como dice Maggie. Vamos a volver al Acuerdo de París, ¿vale? Entonces, allí fue todo un hito, que por fin se hiciese caso a los científicos y todos los países del mundo acordasen que efectivamente este era el límite que había que conseguir. Siguiente gran logro del Acuerdo de París. Lo que se pidió es que todos los países tenían que poner sobre la mesa cuáles iban a ser sus compromisos concretos para reducir las emisiones, como dicen los científicos, que lo que nos dicen es que tenemos que ser capaces de reducir las emisiones globales un 50% en 2030 y a alcanzar emisiones netas cero, la neutralidad climática, en 2050. ¡Wow! ¡Qué bueno! Efectivamente, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo hacemos realidad? Entonces, bueno, pues lo que estuvo muy bien después de París y en diferentes COPs posteriores, los países tuvieron que presentar cuáles eran sus compromisos. Algunos, por dar algún titular, ¿vale? No estamos mal del todo, se lograron grandes avances. Por ejemplo, la Unión Europea, que siempre ha estado liderando pues, este tipo de negociaciones y la lucha contra el cambio climático, pues fijó el objetivo de reducir sus emisiones un 55% en 2030 y alcanzar emisiones netas cero en 2050. Muy bien, alineado con lo que dicen los científicos. China y Estados Unidos, que sabemos que son los reyes de mambo de las emisiones. Los primos rebeldones. Bueno, pues estos les costó un poquito más entrar, ¿vale? Pero en la COP que hubo en Glasgow hace un par de años, finalmente presentaron sus compromisos. Estados Unidos, que va a reducir sus emisiones entre un 50 y un 52% a 2030. Así que todavía le falta el objetivo de largo plazo, 2050, pero bueno, de momento el de 2030 está muy bien. Y China, que bueno, es que de hecho China se considera todavía un país en vías de desarrollo y por lo tanto, bueno, pues los objetivos que tendría que fijar no deberían de ser tan exigentes, pero sabemos que China pues es el mayor emisor, ¿no? A día de hoy. Entonces estos, y tengo por aquí la chuleta, a ver, dejarme un segundo que no me quiero equivocar, fijaron el objetivo
de alcanzar su pico máximo de emisiones antes de 2030 y de empezar a descender para alcanzar emisiones netas cero en 2060. O sea que, espera. Susana, mueves la espera. cabeza, cuéntanos, ¿qué duda hay, no? No, o sea, no es que van a reducir nada. Es que no sé, o sea, ellos van a seguir como emitiendo y luego recién en 2030 empezarán a bajar, pero hasta A decrecer. 2030 sin miedo al éxito. Van a hacer lo que les dé la gana, básicamente. Espectacular, pero esto es No, vamos a ver, sí y no, vamos a ver los matices. Entonces, imagínate, ¿no? China va con sus emisiones así. ¿Qué tendremos que empezar a ver a partir de ahora? Que en vez de subir tan empinado, ¿no? Empieza a aplanar un poquito su curva para en 2030 empezar a decrecer, ¿Pero quién va a estar ¿vale? pendiente de mirar esto? Muy buena pregunta, Maggie. Entonces, en el Acuerdo de París, lo que se fija es que, además de que los países presenten sus compromisos, también tienen que decir cómo lo van a hacer, un plan de medidas. Y tienen que reportar qué tal van, ¿vale? ¿Qué tal van? Y ¿A cada quién? 5 años a Naciones Unidas, Ujú. ¿vale? Entonces, cada 5 años tienen que reportar qué tal van, empezando en 2023, que por eso era tan importante esta COP, Este, porque se hacía un balance mundial de qué tal vamos con lo que nos habíamos fijado en París. Ahora os cuento qué tal vamos. Entonces, tienen que reportar, o sea, cada 5 años vamos viendo qué tal estamos, empezando 2023. Y cada 5 años, ¿vale? Y en este caso toca en 2025, tienen que decir, bueno, pues estos eran los compromisos que tenía, muy bien, muy mal, y me replanteé unos nuevos objetivos más exigentes, ¿no? Para ir alineándome con lo que pide la COP. Y esto, bueno, pues son emisiones que se calculan, se reportan, se verifican por entidades externas y se reportan. Y además, bueno, pues los científicos del mundo también van analizando si lo que dicen es verdad o nos están engañando, ¿no? Me adelanto mucho, Ana, porque a mí me entra el ansia. Me adelanto mucho y te pregunto, ¿qué pasa si en el 2025 dice, lo que te dije, no? La verdad que me fue complicado. Se me hizo difícil, se me hizo bola y no. Vale, pues esto puede pasar. Bueno, China, yo creo que China lleva su plan, ¿vale? Son como una gran potencia, tienen sus propios inversores, ellos van como van. Eh, entonces, China no te sabría muy bien contestar. Sí que habría muchísima presión internacional, habría muchísima presión internacional. China sí que es cierto que tiene un comercio internacional que es lo que les da el dinero. Ellos exportan, son exportadores. Entonces sí que podría haber no sanciones internacionales, ¿vale? Los países no se van a poner a sancionar, pero sí podría haber, bueno, pues políticas que dijesen estos productos de China no los voy a comprar. Y esto, por ejemplo, en la Unión Europea sí se está planteando. Vincular también un poco con qué ha pasado en la COP28, ¿no? ¿Cómo es posible que los países petroleros, los grandes exportadores de petróleo, hayan firmado un acuerdo que dice que hay que transicionar lejos de los combustibles fósiles? Pues es por la presión internacional, ¿no? Y porque, bueno, aunque la globalización tiene muchas cosas negativas en términos de sostenibilidad, también tiene lo positivo que es la presión y la interdependencia de los mercados, ¿no? Que hace que no haya ya países o gobiernos aislados. Y entonces, esto fue un poco lo que se pactó durante esta COP, durante la Bueno, COP28, lo de transicionar, esto fue uno de los puntos, transicionar hacia un modelo alejado de los combustibles fósiles. ujú. Que en un Entonces, principio había hablado de que iban a hacer un phase out, que es las dejamos por completo, pero bueno, que tiro, que pin, que pan, pues nada, transicionemos. vale, eso es. Entonces, el Acuerdo de París, ¿vale? Nos fija las bases de las ambiciones que tenemos que conseguir como humanidad, unos compromisos muy claros de reducción de emisiones. En esta COP28
lo que veíamos es, vale, después de tantos años después del Acuerdo de París, ¿qué tal vamos? ¿Vale? Entonces, antes de ver como los resultados, sí que me gustaría comentar qué tal vamos, ¿no? ¿Qué nos dicen los científicos? Bueno, pues lo que nos dicen es que a día de hoy, con los compromisos de reducción de emisiones que han puesto los países sobre la mesa, al escenario de aumento de temperatura al que llegaríamos, estaríamos entre 2,1 grados y 2,8. ¿Os acordáis lo Maravilloso. que hemos, Lo que lo nos que hemos recomendó dicho el antes de doctor, España, ¿no? lo que nos recomendó el doctor, chicas. Y Vale, entonces, entonces, porque eso ha sido muy importante, ¿no? Decir, oye, pues se están haciendo avances, pero sabemos, y esto ya se sabía desde hace tiempo, estamos todavía muy lejos de la ambición que tenemos que marcarnos. Y ahí entró el debate, ¿no? De que todo el mundo sabe, los científicos saben, y yo creo que, no sé, el 80% de las personas sabe que debemos de dejar los combustibles fósiles, pero ahora tenemos que atrever a hacerlo. Entonces ahí efectivamente, ¿no? Tras muchas discusiones, que la OPEP, ¿no? Esta asociación, por así decirlo, de productores de petróleo, mandase una carta a sus países diciendo no aceptéis el phase out de los combustibles fósiles porque esto va a ser un antes y un después, porque no vamos a tener financiación para nuestras extracciones de petróleo, ¿vale? Ahí hubo un momento de crisis que fue cuando yo tuve pesadillas. doy fe. Y finalmente se ha acordado un transitioning away from fossil fuels, ¿no? Que eso quiere decir, bueno, pues no se sabe muy bien todavía lo que quiere decir, ¿vale? Y aquí está yo creo que si habéis escuchado noticias de la COP28, pues hay gente que dice que es todo un éxito y hay Es que gente es que terrible. dice, Ana, es que yo te lo tengo que decir, a mí me pasó, yo estaba con los resultados, me compartiste algunas cosas y yo la verdad me vino un poco como la bajona y de repente me meto en prensa, me meto en redes y era todo como celebration, era todo como, era todo como una fiesta y yo decía, o yo estoy teniendo problemas cognitivos y realmente me lo tengo que hacer ver, o hay algo que me estoy perdiendo. pues el tema es el siguiente, ¿no? Tal y como pintaba la cosa, y no es mal acuerdo, ¿vale? Pero que no sea malo no quiere decir que sea bueno, ¿vale? No es mal acuerdo que por primera vez en la historia de la humanidad aparezca en un acuerdo internacional que vamos a abandonar los combustibles fósiles de una manera ordenada. No es mal acuerdo, ¿vale? Por eso la celebración, el hito. Bueno, somos personas críticas y sabemos que no hay una definición de cómo vamos a hacer ese transitioning away. Y bueno, y que estamos todavía lejos de lo que nos dicen los científicos del 1,5 grados. Entonces, va a ser muy importante qué va a pasar a partir de ahora, ¿no? Cómo van a respirar los mercados, los inversores, qué van a pasar en las siguientes COPs. Para poder entender si esto realmente es bueno o no es bueno. Sí que, por comentar un par de resultados más, ¿no? De más allá de los combustibles fósiles, que desde luego que es clave, para poder abandonar los combustibles fósiles y no paralizarnos como sociedad, porque vamos a tener que seguir consumiendo energía, es muy importante ver qué otras medidas se han acordado en este acuerdo, valga la redundancia. Y algo muy, muy importante es que se ha acordado la necesidad de triplicar las energías renovables de aquí a 2030 y multiplicar por 2 las medidas de eficiencia energética. Y esto es súper importante porque tú no vas a poder abandonar, como digo, los combustibles fósiles si no tienes otra fuente limpia que te dé esa Total. energía que vas a dejar de consumir. ¿Por qué esto es muy importante además? Porque esto, hace unos meses antes de la COP, fue la Agencia Internacional de la Energía, que habla sobre las capacidades y el futuro del sector energético, dijo que sí que era posible, que tradicionalmente decía que era imposible abandonar los combustibles fósiles. Y ha creado una coalición, ¿vale? Para impulsar este objetivo concreto, al que ya se han sumado más de 100 países. Esto es muy importante porque más allá de la COP,
Lo importante son las medidas que se ponen en marcha en los países. Entonces ya hay 100 países que han firmado este compromiso, ¿no? Y Estados Unidos y China no lo han firmado, pero sí han dicho que lo apoyan. Entonces, bueno, no hay, como quizás pueda haber en otros países, una resistencia. Así que eso es muy importante. ¿Pero lo apoyan desde el porche de su casa tomándose una cerveza o lo apoyan de intentaremos hacer lo que podamos con lo que tenemos? No, yo creo que la apoyan de verdad, no sé si al ritmo, lo que ya no sé si al ritmo de 2030 o a otro ritmo, pero por ejemplo China es un país que depende mucho del carbón, pero China está haciendo una apuesta también muy importante por las renovables. ¿Qué otras cosas importantes se han acordado en esta COP? La necesidad de tener que reducir las fugas de metano. El metano es un gas de efecto invernadero que se produce en menos cantidad que el CO2, que es el más frecuente, el más abundante, pero que su capacidad de retener el calor de la atmósfera es mucho mayor al del CO2, 25 veces más. Esto quiere decir que si yo emito 1 kilo de metano, es como si emitiese 25 kilos de CO2, porque tiene 25 veces más capacidad de absorber el calor. Entonces, bueno, las fugas de metano representan el 6%, creo que estaba más o menos ahí el orden, no sé si 6 u 8, de las emisiones mundiales. O sea que ponerle foco a eso es como una cosa bastante concreta que nos va a traer unas reducciones de emisiones importantes. Lo que no dice el acuerdo es ni cómo ni cuándo, ¿vale? Esto se tendrá que desarrollar en siguientes COPs. Y ¿qué más cosas así por destacar? Hay que reducir las emisiones del sector transporte. Esto, por ejemplo, en Europa es muy importante porque gracias a la introducción de las renovables en el sistema eléctrico, la generación de electricidad ha dejado de ser el sector más contaminante y ahora lo es el del transporte. Entonces está muy bien porque pone en foco al nuevo sector realmente problemático y bueno, pues ahí lo tendrán que hacer con despliegue de vehículos eléctricos, quizás más adelante con temas de hidrógeno verde, o sea que también es una como buena noticia. Y por último, lo que también dice este acuerdo, bueno, dice muchas más cosas, pero por mencionar como las más relevantes, es que también hay que acabar con los subsidios a los combustibles fósiles, esos subsidios ineficientes. Es verdad que tiene el apellido de ineficientes, pero está bien, porque ya vamos a ver que, bueno, pues esos pozos que a lo mejor no eran tan rentables y estaban siendo subvencionados para seguir extrayendo, pues no lo van a poder hacer. Así que estas serían como las conclusiones más relevantes en cuanto a lo que es reducción de emisiones. ¿Qué vamos a ver? ¿No, Maggie? Me preguntabas en las siguientes COPs. ¿O qué va a pasar? ¿Qué nos esperamos para la del año que viene? Que es ya. El año que viene, que al final es en Azerbaiyán, una de las cosas que se tiene que trabajar muchísimo es, como decíamos antes, ¿no? ¿Quién va a pagar la fiesta? Entonces es, bueno, pues se tiene que crear un fondo de adaptación y un fondo de, bueno, para la transición de los países en vías de desarrollo que tiene que tener, la cifra es alta, tiene que tener... Me da miedo, Ana, cuando te pones a reír me entra escalofrío, te lo juro. Bueno, pues tiene que alcanzar los 100.000 millones anuales de financiación para ayudar a esos países en vías de desarrollo a transicionar antes de 2025 y esto es algo que se tiene que discutir en la cumbre del año que viene. Y ¿Quién va a dentro de soltar la pasta? ¿Quién va a pagar? Claro que deben estar todos como locos a ver quién paga, ¿no? Están todos desesperados por abrir la cartera. Eso es. Entonces, por justicia climática, deberían de pagar aquellos que históricamente han emitido más. Los primos. China todavía no, porque es verdad que aunque China ahora emite mucho, si tú ves lo que ha pasado desde la revolución industrial, es decir, todas las emisiones de CO2 que se han emitido, que se quedan acumuladas en la atmósfera, porque ese es el problema, y recibiendo calorcito, China todavía está muy lejos de ser uno de los mayores emisores. Los mayores emisores son Estados Unidos y UK.
y luego, bueno, pues Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver quién paga la fiesta. Pues justicia climática deberían de ser los que más han emitido históricamente, ¿vale? Y luego, en 2 años, en 2025, también van a tener que revisar sus compromisos. Pues esto que os decíamos, ¿no? De si pues la Unión Europea tiene que reducir un 55% en 2030, emisiones netas cero en 2040. Bueno, pues ¿qué voy a hacer? ¿Más ambicioso? ¿Voy bien? ¿Muy mal? Va a haber esa valoración. Y tú hacías una pregunta antes que yo creo que es interesante también para ver si estos objetivos van a servir para algo o no. Pero ¿qué pasa si entran a los gobiernos de los diferentes países, pues partidos negacionistas que no creen en la importancia del cambio climático, ¿no? Por cierto, sí ya en varios países ya hay gobiernos bastante negacionistas. Bueno, y concretamente, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Acaba de Sí. entrar efectivamente. Entonces, aquí lo que sí que es cierto y un poco como ciudadanos lo que tendríamos que seguir presionando es, bueno, habría que apoyar a partidos políticos que tengan esto en la agenda, porque si no, estos esfuerzos, que ya son insuficientes, pueden serlo aún más. Entonces, aquí hay también un riesgo importante. Lo que sería no votar al partido que vota nuestro cuñado José Luis. Preguntarle, José Luis, ¿a quién vas a votar? Vamos a votar al que no vote José Luis. Efectivamente, Maggie, eso es. Así que bueno, y luego más allá de lo que pasa en las COPs, yo creo que también es muy importante saber cómo responden las empresas después de este tipo de resultados. Entonces, lo que sí es muy esperable es que ya, bueno, de hecho, por ejemplo, después del Acuerdo de París, que se fijó el objetivo de alcanzar emisiones netas cero en 2050, se crearon diferentes iniciativas que se llamaban Race to Zero, la carrera hacia el cero. Y a partir de ahí, muchas empresas muy importantes que mueven muchos millones de euros en el mundo se apuntaron a esos objetivos. Y aunque su país no lo tenga, ellos sí lo tienen en la agenda, alcanzar emisiones netas cero en 2050. O sea que las inversiones, y ya sé que tú en esto crees relativamente, pero sí ha habido avances muy importantes por parte de las empresas para reducir sus huellas de carbono. Entonces, eso sí se va a mover y se va a mover hacia las renovables mucho más. Y otra de las cosas que yo creo que sí que vamos a ver también es cómo se mueven los flujos de inversión, porque este transitioning away de los combustibles fósiles es una señal de que estos, no sabemos en cuántos años, pero tienen sus días contados. Probablemente antes de 2030 debería. Entonces, esto los inversores pues tendrán que valorarlo y probablemente lo que va a pasar, que ya había empezado a pasar, pero mucho más, es que no van a invertir en estas tecnologías sucias. Y ese dinero se va a mover a impulsar las renovables que sí que tienen ese apoyo, ¿no? Que han conseguido en la COP. Entonces yo creo que, bueno, más allá, o sea, es muy importante, por supuesto, lo que acuerden los gobiernos, pero también es muy importante ver cómo reaccionan el resto de actores de la economía o de la sociedad a estos resultados, ¿no? Y yo creo que en ese sentido sí vamos a ver que las acciones se van a acelerar. Ana, un lujo, de verdad. Susana, no sé si quieres halagar también, porque realmente me ha encantado. No, me ha encantado, está bueno. Creo que vamos a poder realmente hacerle frente a José Luis a estas Navidades con herramientas de sobra. Por lo pronto, esto es todo del primer episodio. Muchas gracias, chicas. Nos vemos cuando, en el 2024 seguro. Así que esperamos que más pronto que tarde volvamos a poder escuchar el episodio 2. Eso es un placer. Un placer también estar aquí, compartir entorno virtual con vosotras y debatir de estas cosas y a por el siguiente, ¿no? Sí, yo quería decir que muchas gracias, Ana, por coger todos estos conceptos tan técnicos y trasladarlos, ¿no? a toda la gente que no entendemos o que no tenemos todo este vocabulario y que nos va a ir muy bien, definitivamente. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.
más despacio que me caliento. La sostenibilidad explicada para que la entienda tu cuñado, el negacionista.